Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar continuando con el estudio en Levítico. Hoy vamos a estar en Levítico 12. Entonces vamos a ir yendo allá. Durante este estudio vamos a estar viendo cómo se transmite el pecado. Vamos a estar hablando de la transmisión del pecado. Y esto porque queremos entender la eternidad, la salvación y el plan de Dios por medio de esta lección. Entonces esta lección nos va a enseñar mucho acerca de esto. Es un capítulo muy pedagógico, hay mucho que aprender, hay mucho que sirve para enseñar y al mismo tiempo es un estudio un tanto incómodo. El tema lo vamos a ir desarrollando, pero se va a dar cuenta por qué es importante, pero al mismo tiempo tiene algo de incomodidad al hablar de este tema. Muy bien, eh, para, para recapitular lo que hemos visto antes, primero pasamos los primeros capítulos de la Biblia en Levítico, vimos cuáles eran las ofrendas que había que hacer a Dios, vimos los cuadros en ellas, después pasamos por los capítulos que trataban sobre los sacerdotes, sobre los ministros de Dios para el pueblo judío y cómo se preparaban y aquellos que también no actuaron tan bien. Después de esto entramos al capítulo 11, que lo vimos la semana pasada. En él Dios nos estaba mostrando sobre la contaminación por los animales. Este capítulo trata sobre el problema de la contaminación que viene de afuera de esos animales y cómo había que saber discernir cómo separar entre lo que era limpio y lo que no. Y después de esto entramos con 4 capítulos que tienen que ver sobre la contaminación que hay en nosotros. ¿Ok? Entonces ese de hecho es el primero de esta sección. Y vamos a ver la contaminación que hay en el parto. ¿Ok? Estamos en Levítico 12. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, al leer este pasaje se nos van a venir 2 preguntas que son muy importantes y es lo que va a desarrollarse en este estudio. La primera es: ¿por qué un parto contamina? Y esto nos puede sonar extraño, en especial porque pensamos en esto como algo alegre, una nueva vida. Y esto es porque es parte de nuestro diseño. Vemos esto como el proceso que Dios creó para poder traer una nueva vida. Pero hay algo en este proceso en el que Dios nos quiere hacer comprender algo más sobre nosotros mismos, y por eso lo llama como algo que contaminó. Y lo segundo es porque el periodo de contaminación por una niña y para la niña es el doble que para el varón.
Entonces estas dos cosas vamos a estarlas desarrollando en el estudio. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor, muchas gracias por querer enseñarnos, Señor, cómo somos, cómo nos ves desde adentro, Señor, cómo tienes control de nuestra vida desde que nacemos, Señor. Y también cómo debemos entender esto para saber qué hacer con nuestra vida, cómo debemos separar aquello que es bueno, aquello que es malo, Señor, comprender nuestra naturaleza, Señor, para poder actuar conforme a tu voluntad, Señor, y así alcanzar la eternidad, la salvación, Señor, y poder cumplir tu plan correctamente. Amén. Muy bien, vamos a empezar con la parte de la contaminación, que está de los versículos 1 al 5. Vamos a retomarlos. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, ¿qué pasa en estos 7 días? Porque es que estos 7 días son considerados como que la persona está inmunda. Si nos devolvemos al capítulo 11, al que vimos anteriormente, con respecto a los animales inmundos, ¿qué lo hace a uno inmundo? Es si la persona no puede comer un animal inmundo, pero sí puede tocarlos, y eso no lo hace inmundo. Pero si toca un animal muerto, eso sí lo hace inmundo. En el momento del parto, ni la mujer tiene contacto con el bebé, y este es un bebé que, aunque no nos guste el término, es una persona que nació espiritualmente muerta. ¿Por qué? Por Adán. Él, al haber transgredido la ley de Dios, al haber pecado y haber muerto espiritualmente, toda su descendencia, todos los hijos descendientes de Adán, nacemos espiritualmente muertos. Eso dice Romanos 5:19. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El pecado entró a la raza humana, al mundo de los hombres, por Adán. Debido al pecado entró la muerte, y esa muerte fue pasando por todas las siguientes generaciones. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según Romanos 12, la muerte ha pasado a todos los hombres, a todos los descendientes físicos de Adán. Todos nacemos muertos, nacemos pecadores. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún David reconoció esto en un momento muy duro para él, y dice Salmo 51:5: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que su mamá lo tuvo en medio de una situación pecaminosa, no es que ella adulteró a la hora de concebir a David, sino que él está reconociendo que él, desde que fue concebido, él nació pecador. Esto es porque está reconociendo que toda criatura tiene las características de su especie, todas las características naturales, y esta es una que tenemos nosotros. En el principio, Adán, al ser creado, él nació a la imagen de Dios. Eso dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero después de caer en el pecado, todos sus descendientes salen con la imagen de Adán, con su imagen. Eso dice Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Todos los que nacimos de Adán, nacimos espiritualmente muertos, nacimos pecadores. Ese es el nacimiento humano. Y eso es algo que debemos de entender todos, aceptarlo. Esta es una de las razones de por qué este pasaje es tan pedagógico. Es algo que debemos de enseñar a todos, entenderlo bien nosotros. Porque a partir de aquí es donde vamos a entender cómo es nuestra relación con Dios. Esto es algo básico incluso a la hora de ir a evangelizar, a la hora de nuestra salvación y a la hora de enseñar a nuestros hijos. Nacemos pecado, nacemos pecadores y por eso hay que hacer algo al respecto. Primera de Corintios 15, 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aunque nacemos en pecado, aunque nacemos muertos espiritualmente, Dios nos muestra que podemos hacer algo para reconciliarnos con Él. Este niño muerto en pecado, aún así tiene una oportunidad. En el versículo 3 vemos esto de Levítico 12. Dice Levíticos 12:3: y al octavo día se circuncidará al niño. Esta es la primera instrucción que Dios le da a una persona, a un varón, y es al octavo día. Primero, la circuncisión es la señal del pacto de Dios para con su pueblo, para Abraham y todos sus descendientes físicos. Por eso es que es una circuncisión física. Nosotros no estamos en ninguna obligación de circuncidarnos o de circuncidar a nuestros hijos, porque nosotros no somos descendientes físicos de Abraham, aunque sí somos descendientes espirituales. Y por eso nuestra circuncisión es espiritual. Dice Colosenses 2, del 10 al 11. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados en circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Pero por qué el octavo día? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, que vemos muy a menudo el cuadro de algunos números en la Biblia. El número 7 es número de perfección y el 8 de un nuevo comienzo. Esto lo vemos en la creación. Cuando Dios creó la tierra, en 7 días la creó y la perfeccionó. Y el octavo hubo un nuevo comienzo. Esto también es un cuadro de este nuevo comienzo en el pacto de Dios como parte de la familia de Dios en el pueblo judío. Y eso también se vuelve muy interesante tomando este mismo cuadro de los días de la creación, en cuanto que dice la Biblia que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Esto no es una fórmula matemática, no es que usted hay una formulita para entender los tiempos, pero sí sirve como un cuadro interesante. Si tomamos en cuenta lo que dice la creación en Génesis 1:2, que fueron 7 días en los que se hizo la creación, y lo tomamos como un cuadro de la historia de la humanidad, en que, sacando cuentas, la historia del Antiguo Testamento duró aproximadamente unos 4000 años, nuestra época, la época de la Iglesia, lleva 2000 años. Después de esta época, la de la Iglesia, van a venir 1000 años de descanso en el milenio.
Ese es el séptimo día, un cuadro del día de reposo. Y después de eso viene el octavo día, un inicio, un nuevo comienzo en el pacto de Dios, con una eternidad perfecta, con un nuevo comienzo, en el que los que estemos ahí ya vamos a estar sin ese pedazo de carne que es el pecado. Se ha extirpado de la humanidad, se ha quitado ese pedazo de carne inmunda e inútil. De la misma manera, en la circuncisión, al octavo día, a ese varón se le quita ese pedazo de carne inútil para ser contado como parte del pueblo de Dios. Además de esto, el octavo día es el único día en la vida de un varón en que la protrombina se excede el 100% del nivel normal. Pero ¿qué es la protrombina? ¿Qué es? Pues resulta que es un elemento que es responsable de la coagulación de la sangre. Así que el octavo día de un varón es el día perfecto para cualquier cirugía. Ahora, obviamente eso no es casualidad. Moisés lo sabía 5.000 años antes de que se descubriera. El hecho es que eso se descubrió en el año 1877, 1879. Pero Moisés ya lo sabía, porque Dios se lo enseñó. Dios necesitaba que esto fuera así, es parte de nuestra naturaleza y servía para ejecutar este acto perfectamente. Entonces, después de esa circuncisión, ese varoncito está listo, es parte del pueblo de Dios. Pero continuemos con el versículo 4. Dice: mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Aquí vemos otro elemento de por qué este tema de la inmundicia, y radica en la sangre. Dios dice que en la sangre está la vida de las personas, y aquel que derrama sangre también tiene cierta condenación. Lo vemos, por ejemplo, con Caín a la hora de derramar la sangre de su hermano, y también lo vemos en otros pasajes que hablan sobre aquel que derrama la sangre. En la sangre está la vida. Además, el número 40 en la escritura muy a menudo se relaciona con un periodo de prueba. La lluvia del diluvio que pasó Noé duró 40 días. Además, Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días también, al igual que Elías. Israel estuvo durante 40 años en el desierto, bajo el juicio de Dios. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto antes de su tentación por el diablo. Y aquí vemos cómo la mujer tiene 40 días después de esa contaminación y lo tiene como un tiempo de prueba, un tiempo de preparación. Y esto es importantísimo y es bueno. Ella debe y puede aprovechar este tiempo para recapacitar en este tiempo en que no está como parte del pueblo con una buena relación con Dios, para pensar en esa criatura que nació en esas mismas condiciones y cómo puede educarlo para que esté de nuevo en esa relación. Ella va a pasar estos días purificándose y ella puede pensar en cómo va a hacer que su nuevo hijo se eduque para que tenga esa buena relación con Dios. En este punto, Greg, en el estudio que hizo, que está en la página web de él, tiene muy buenas indicaciones para los padres. En mi caso, no soy papá. Entonces quiero darles mis apreciaciones, son las mismas conclusiones, pero viéndolas desde el punto de vista de un hijo. Lo primero es que deberíamos enseñar que hay consecuencias dolorosas por la desobediencia. Nuestra desobediencia genera dolor. Nos debería generar dolor a nosotros, le genera dolor a otros y genera dolor a nuestros padres. Entonces, desde pequeños, una buena recomendación es un poquito de
mostrar cómo el dolor es el resultado de la desobediencia. Porque así es en nuestra vida y así es con Dios. Lo segundo es que podemos enseñar que debemos obedecer a nuestras autoridades inmediatas. Los padres, la madre en este caso, va a ser la autoridad de ese hijo y debe enseñarle que debe obedecerla, que es buena la obediencia. Y como tercero, que hay que enseñarle que hay que obedecer antes de que los padres lleguen a estar enojados. Dios a todos sus hijos nos disciplina. Y por suerte nos disciplina con cariño. Pero puede llegar un punto en que Él tenga que usar la ira para hacernos entender lo mal que estamos haciendo. Dios es tardo para la ira, usa pocas veces la ira en su Biblia, en su palabra, en la historia de la humanidad, pero ha tenido que hacerlo cuando ya no hay más opción, cuando ya es demasiado y Él dice hasta aquí. Lo vemos con el diluvio, lo vemos con Sodoma y Gomorra y sabemos que así también va a pasar en el futuro. Entonces, padres pueden enseñar a sus hijos a que obedezcan antes de que tenga que llegar a ese punto. Y a veces eso es difícil. Yo sé que es complicado y que es doloroso tener que corregir a nuestros hijos, pero es mejor hacerlo con amor y ojalá enseñarle estas cosas. Este periodo para la mamá es un periodo de prueba, de recordar que ella está separada de Dios, pero tiene un tiempo para estar a cuentas con Él, para que esto sea un buen recordatorio de lo que ella tiene que hacer con su hijo. Ahora, pasemos a la segunda parte, que era por qué la diferencia con la hija. Aquí vamos al versículo 5, que dice, Levítico 12:5. Y si diere a luz hija, ésta será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. El nacimiento de una niña requiere el doble del periodo que con un varón. Son los 14 días de la niña y 66 días más purificándose de su sangre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el doble? Bueno, mi más sincera respuesta es que no sé. Pero esto es bueno. Lo primero que debemos entender es que si hay una diferencia entre ambos. Dios quiere mostrar que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Ambos fueron engañados. La mujer por la serpiente y el hombre por la mujer. Y cada uno tuvo un castigo específico por eso. Y Dios está marcando que hay diferencia en cada uno. Ahora hay que entender que diferencia no es un sinónimo de machismo, no es una desvaloración al género, sino es que cada uno tiene un rol diferente y tiene que entenderlo. Ahora, el por qué 80 días, por qué el doble. Bueno, aunque no lo sepamos, sí le puedo decir con toda seguridad de que es algo justo, de que es algo bueno. Dios sabe por qué lo está haciendo. Recordemos que este es un periodo de prueba y Dios con nosotros nos da diferentes pruebas a cada uno, con diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Y a algunos nos parece que nuestras cargas son solo de nosotros. Y está bien. Dios sabe por qué son. Y son justas y son buenas. Incluso podemos retomar cómo algunas personas en la Biblia se les ha visto como justas, se les ha visto como personas buenas o que están haciendo algo bueno y tienen un periodo de prueba más grande. Podemos ver a Pablo, todo lo que tuvo que sufrir. Podemos hablar de Job, cómo él también, teniendo un montón de cualidades buenas, perdió todo eso, tuvo una prueba ya no solo de parte de Dios, sino incluso de Satanás. Y también podemos hablar de los ancianos, que tienen que cumplir una serie de cosas que deben también ver los hombres. Entonces,
Tal vez aquí también hay un cuadro en el rol de la mujer, por cuanto parte de su carga por el pecado que hizo es este cuadro de la sumisión, y cómo aquel que quiere ser sumiso y debe ser sumiso necesita más carácter, necesita más preparación, y eso es bueno. Y además de esto, Dios siempre da la oportunidad de ser limpio. Y esa es la última parte del estudio, los versículos del 6 al 8, el proceso de limpieza de la mujer, de la madre. Vamos a leerlos. Levítico 12, del 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, o un palomino, o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces aquí vemos cómo Dios no tiene distinción de personas. Las mujeres tienen que obedecer y hacer este sacrificio por medio de un holocausto y una ofrenda, y listo. Ya puede tener otra vez esa reconciliación con Dios. Primero por el holocausto, el cordero, que lo ofrece para aplacar la ira, la enemistad con Dios, por haber traído a un pecador más a la tierra. Y segundo, la ofrenda por el pecado, que es el palomino o la tórtola, que ofrece para limpiar la contaminación que hubo en la tierra en el lugar de Dios por medio de la sangre que se derramó. En esto vemos la justicia de Dios. Todas eran culpables de ese pecado, pero Dios da los mismos sacrificios y da oportunidad para que todas sean limpias. Y aquí además vemos cómo Dios muestra su amor, en que no excluye a nadie, de manera en que aún pobres o ricos pueden tener la capacidad de ofrecer esto. Para aquellos que no tenían suficiente para comprar un cordero, podían llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Y en este contexto también vemos una buena manera para concluir este estudio. Jesús, a la hora de nacer, sus padres José y María ofrecieron conforme a la ley de este versículo. En Lucas 2, del 22 al 25, vemos cómo ellos van a hacer este holocausto. Y tuvieron que aprovechar la provisión de los palominos y las tórtolas. Vamos a leerlo. Dice Lucas 2, 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cristo dejó el cielo, dejó su gloria, dejó esa riqueza en ese lugar tan increíble para nacer en una familia pobre, tan pobre que tuvo que recurrir a ofrecer las 2 tórtolas o los 2 palominos, para que nosotros así fuéramos enriquecidos por medio de él, no materialmente, sino espiritualmente. Y esto, como le decía, por eso es que esta lección es tan pedagógica, nos enseña cómo somos desde el nacimiento y nos ayuda a saber qué es lo que debemos hacer. Nacemos en el pecado,
tenemos un tiempo como el de la madre para recapacitar sobre ese nacimiento y tenemos el ofrecimiento por medio del sacrificio de Jesús para volver a tener la comunión con Dios. Los dejo con esto para que lo pensemos y veamos si asumimos esto que Dios nos enseña sobre cómo somos para saber cómo debemos responder. Buenos días, hermanos, y gracias a Federico por su mensaje acerca de Levítico 12, por esta instrucción. Hemos visto pues un capítulo relativamente corto con solo 8 versículos, pero que tiene muchísimo que enseñarnos acerca de la condición del hombre y de nosotros mismos, para que no nos creamos más de lo que somos. Hemos visto que nacimos muertos espiritualmente, inmundos a los ojos de Dios, y que el reconocimiento de esto es lo primero que ocupamos para poder entender la manera en que Dios nos purifica. También en el periodo de prueba de la mujer, vimos que esto nos ayuda a recapacitar que la vida que tenemos, todo el tiempo de vida, es como este periodo de prueba en donde meditemos en nuestra condición como pecadores y busquemos la manera en que Dios ha dispuesto en que nos acerquemos a Él y cómo Él resuelve este asunto de la separación entre el hombre y Él por medio de su Hijo para quitar el pecado de en medio. También analizar un poco en que tiene consecuencias cada una de nuestras desobediencias y cada una de nuestras rebeldías tienen consecuencias que acarrean muchísimo dolor, y pues aprovechar esta enseñanza para la crianza de los hijos en la familia, que una manera apropiada para criar a los hijos es enseñándoles desde pequeños consecuencias de gran dolor son parte de lo que viene si nosotros desobedecemos y si nosotros pecamos, para que luego cuando sean adultos entiendan estos principios y los apliquen correctamente. Y finalmente que, que Dios trae una provisión, un, un medio de purificación, así como en Israel, que tanto para ricos como para pobres había una manera de purificarse del parto, del nacimiento. También para nosotros, sin importar ninguna distinción, hay una manera para purificarnos de la contaminación del pecado, y esa pues es obviamente el sacrificio de Jesucristo por nosotros, y gracias a su resurrección tenemos esa certeza de que es un sacrificio acepto, y de que todo el que se acerca por medio de la fe en él es purificado, y por eso damos gracias al Señor. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos da, por este tiempo de iglesia que hemos podido tener a través de los medios virtuales. Le damos gracias por el tiempo en que Federico estudió esto, por el tiempo en que hace muchos años también Greg lo estudió y lo presentó a la iglesia. Y le pedimos para que por medio de este mensaje cada uno de nosotros haya recapacitado en su condición como pecador y también en su condición como hijo, si es que se ha acercado por medio de la fe en Jesús para ser limpiado. Y si alguien que está escuchando este mensaje, hecho, que tenga hoy esa necesidad, esa convicción del Espíritu Santo, de que si muere en esta condición, iría al infierno, acarreando pues esta dura consecuencia de la desobediencia, pero que entienda que si se acerca por medio de la fe en Jesús con arrepentimiento para pedir perdón,
puede ser limpiado, puede ser purificado por esta provisión perfecta que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por su palabra, que sin importar en qué parte de la Biblia estemos, siempre podemos ver cómo apunta a Jesucristo, cómo apunta hacia su sacrificio en la cruz, a su muerte expiatoria y a ese regalo de amor que Él nos da. Gracias, Señor, por esta mañana y en nombre de su Hijo. Amén.